Seguimos adelante en Telebuen Día, el noticiero matinal de Uruguay, recibiendo con gran gusto al señor senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pedro? Buen día, Daniel. Gracias por invitarme. Bueno, recién veía una foto publicada por Bordaberry en su cuenta de Twitter en la preparativa, donde está todo el equipo, parte del equipo en realidad. Hay otra gente por otros lugares, activo en las redes sociales. ¿En qué quedó su idea de generar un debate y legislación sobre Twitter, Pedro? Hay dos proyectos de ley. Sí. Uno es el de neutralidad en la red, que está en la comisión respectiva. Lo que nos dijo el ministro cuando vino a la comisión es que pensaban incluirlo en esta ley sobre comunicaciones. Yo creo que es importante porque el principio es la libertad, es garantizar la neutralidad en la red. Significa que el acceso suyo es el mismo que el mío, el mismo que el presidente de los Estados Unidos. Es decir, garantizar a todo el mundo esto que tiene Internet, que es la libertad para que todo el mundo circule por ello. Así que esperemos que venga. El proyecto está presentado, creo que es muy completo. Y el segundo proyecto de ley refiere a lo que es el derecho de respuesta, es decir, llevar a las redes sociales lo que ya existe para los diarios. Claro. Y obviamente que hay que tener ese derecho de respuesta aplicable también a las redes sociales. Bueno, están asomando muchos perfiles falsos. ¿Advierte allí un factor de riesgo, un flanco débil de la red? Es el peligro de la libertad. Pero yo creo que cada uno los puede manejar eso. Yo prefiero correr ese riesgo a que haya limitación. Por eso también el segundo proyecto de ley se llama prohibición de censura en Internet. La libertad ante todo, me parece que es lo más importante. Pero también la propia red nos da a nosotros las herramientas como para manejarnos, ¿no? Si aparece un perfil falso y empieza a insultar, a hacer una cantidad de cosas, uno sabe que puede, obviamente, las herramientas que tiene para no seguir con él, ¿no? Claro, sabe que ayer me preguntaban varios, ¿no? Dice, Pedro bloquea, apenas uno disiente, aún con fundamentos, con argumentos y con respeto, Pedro te bloquea enseguida. No, yo tengo una política, como tiene una política, supongo que el canal de televisión y los diarios. Con respeto, ningún problema. Por lo general, cuando alguien no se identifica, que es un perfil con un seudónimo claramente no está identificado, e insulta o baja el nivel de la discusión a determinado terreno, yo creo que no vale la pena seguir con él. Pero creo que es el derecho que tiene cada uno de hacerlo, ¿no? No ha bloqueado a nadie que le ha respondido a sus propuestas con respeto y que se identifica claramente. Pero por favor, ni que hablar. Yo creo que ahí, en definitiva, lo primero es que se identifique si es que va a debatir. No, pero tampoco, yo también debato con un seudónimo, con alguien que no se identifica, no hay problema, pero si no se identifica y si empieza diciendo cualquier guarangada, obviamente que no, yo tengo el derecho, creo que como cualquiera que está en las redes, decir, no, che, mira, contigo no discuto porque no guardás el respeto mínimo que tenés que guardar, ¿no? Correcto. Bueno, legislando aún con el tronco fundamental de la libertad, implica regular. Usted en algún momento se manifestó contrario al concepto de regulación. Yo creo que hay que ir al artículo 29 de la Constitución, que la verdad es una cosa, es espectacular. La Constitución, ese artículo fue hecho por Ellauri en el año 1828, fue introducido, una cosa formidable, es muy de tronco artiguista. Usted sabe que Artigas, cuando manda a Dámaso Larrañaga a Montevideo en 1815, y Larrañaga llega acá, el Cabildo de Montevideo le dice a Larrañaga que van a sacar un diario, el Periódico Oriental, y le piden a Larrañaga que haga de censor previo a lo que se va a publicar. Y Larrañaga afila a los principios de Artigas, que bueno, venía de los padres de la Revolución Norteamericana, ¿no? Les dice, los pueblos de la provincia oriental están en tren de no admitir censores, yo no voy a ser censor ni admito que los haya, y se niega. Eso después va lo toma Ellauri, la Constitución de 1830, lo incluye en el 28, y después en el caso nuestro, Rivera, es realmente increíble las cosas que hace. En 1832, Rosas le manda una carta pidiéndole que impida que lo critiquen en los diarios de Montevideo. Y Rivera le dice, pero si me pueden criticar a mí, no lo van a criticar a usted, al presidente. Entonces, eso, a partir de eso yo creo que es el tronco base, la base de esto que estamos proponiendo nosotros: neutralidad, libre accesibilidad, prohibición de censura y derecho de respuesta. Porque el artículo 29 dice, es libre, sujeto a la responsabilidad posterior. Es decir, yo puedo decir lo que quiera sobre usted, Daniel. Ahora, si falto a la verdad, después tengo que ser responsable frente a usted, si es que le causé daño, etc. Esa es
la idea, ¿no? Bueno, vamos a temas más de coyuntura. Y usted sabe, senador, que hay una situación ahora de alto conflicto entre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Gobierno y los cirujanos, un grupo de cirujanos. A veces el político debe instalarse en un lugar del mostrador, fijar una postura. ¿Usted en este caso cuál asume? Le digo cuál es mi preocupación. Yo creo que el gobierno hoy está planteando todo en términos de conflicto amigo-enemigo. Uno mira este conflicto y de los dos lados ve como que hay parte de razón. Yo veía su entrevista ayer al representante aquí de los anestesistas, y él decía cosas sensatas y el Brenta decía cosas sensatas también. Uno dice, che, pero pará, tienen que brindar los servicios de salud. Es algo, obviamente, que es necesario y no se puede jugar con eso. Es el bien superior a preservar. Claro, es el bien. Ahora, del otro lado están ellos diciendo, che, hace 2 o 3 años que nos vienen diciendo una cantidad de cosas que no cumplen, y encima nosotros tenemos derecho a percibir lo que tenemos que percibir y tenemos derecho a trabajar en determinadas condiciones que no se están cumpliendo. Entonces uno mira y dice, che, son las dos cosas son sensatas. A mí me parece muy malo este concepto de manejo de estas cosas del gobierno, que coloca en enemigo a quien reclama legítimamente por sus cosas. Y eso se debe a ese particular concepto que tiene algunos en el Frente Amplio de ver la relación laboral a partir del conflicto y no a partir de la coordinación, a partir de la lucha de clases y no a partir de la coordinación. Yo creo que hay que buscar un acuerdo que contemple todo, sobre todo que contemple todas las posibilidades. Ahora el gobierno dice, voy a hacer esencialidad. No tiene derecho a hacer esencialidad porque ellos están renunciando. Esencialidad es cuando uno está obligado a prestar su tarea sí o sí y no puede hacer huelga, etcétera. Ahora, cuando va el tema que dicen yo renuncio, en realidad tienen que ir a una ley de emergencia que va a influir sobre derechos constitucionales que se puede aplicar en determinadas situaciones. Eso ya es más raro y más difícil. Yo creo que el gobierno, lo que le sucede en este caso es que tiene un gran caos en la salud, es un desastre el ACE, y obviamente que en definitiva cuando la gente le entra a reclamar termina diciendo, no, bueno, vos estás contra el pueblo. No está contra el pueblo, está a favor de sus derechos, pero obviamente que también hay que preservar el derecho principal de la salud, ¿no? Claro, hay un bien superior a preservar, sí, que es el de la salud, de la ciudadanía, y allí es donde se plantea también otra observación. Se le exige al gobierno que sea firme, por parte de la oposición, por ejemplo. Y cuando hay una actitud de firmeza, es decir, preservemos el bien superior que es la salud, ustedes dicen que todavía, la oposición dice que todavía del gobierno sería necesaria otra actitud. No, pero no creo que es así. Yo creo que hay otro bien superior a preservar, que es la libertad de opinión, y si a usted en el canal no le pagan lo que tiene que pagar, usted tiene derecho a reclamar. Sí, pero ninguno corre riesgo en su vida si a mí sí, me pagan mal. Pero la libertad también es un bien a preservar como la vida, me parece. Entonces, en definitiva, yo creo que está bien, pero ¿a usted le parece que para preservar los servicios de salud hay que obligar a los médicos a trabajar gratis? Vamos a llevarlo a un extremo ilógico, ¿no? ¿A usted le parece que como hay que preservar la salud, el bien mayor del servicio de salud, los médicos tienen que trabajar gratis? No. Usted como abogado calificado... Déjeme terminarle. Entonces, fíjese que eso que es lo que yo creo. Sí tienen que brindar el servicio, estoy de acuerdo con el gobierno en eso. Sí el gobierno tiene que atender esa situación que hace 2 años, 3 años le vienen diciendo en estas condiciones no podemos trabajar, en estas condiciones vamos a cometer errores, vamos a hacer mala praxis, vamos a hacer una cantidad de cosas que están mal. Entonces yo creo que hay que contemplar las dos situaciones, brindar el servicio. Para eso tenemos el presupuesto en salud más grande de la historia. Entonces, ¿el problema es los médicos o la administración de ACE? Bueno, ¿el señor Silva, que protesta contra él mismo, o quién es? Bueno, ese es otro asunto que me gustaría después más adelante tocar. Ahora, hay un juramento hipocrático, Pedro, sí, claro, que debería ser, me parece, más atendido y parece que a veces queda como devaluado en el debate. Pero también, usted sabe, hay como una chicana jurídica, decir, no, nosotros renunciamos, aquí simplemente somos funcionarios que no quieren seguir adelante con estas condiciones de trabajo. ¿No hay otras formas, antes de dejar de rehén, probablemente al sector más vulnerable de la sociedad? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que hay otras formas. El gobierno tiene que atender esta situación con mejor administración en el ACE. ¿Y los cirujanos? Los cirujanos también, obviamente que sí. Pero espere, vamos a poner un caso que sea último. Póngale que ACE dice... lo que hace este diputado que dicen que opera gratis, ¿no? Yo opero gratis, dice el diputado. Sí, y gana 200.000 pesos por mes en el Parlamento todos los meses, ¿no? No nos olvidemos de eso.
Pero entonces uno tendría que decirle a los cirujanos, ustedes van a operar gratis de aquí en el MAS. Y los cirujanos le van a decir, pero yo tengo que vivir. El mismo diputado dice que los cirujanos ganan mucho más que el 75% de la población uruguaya. Estoy de acuerdo. Y hay muchos más que... Usted también gana más que el 75% de la población uruguaya y yo como legislador también. El tema no es ese. El tema es, dígame, ¿usted lo puede obligar a seguir trabajando en algo que no quiere trabajar o no? Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Le echamos la culpa a ellos o le echamos la culpa a los que administran mal ACE? Porque vayamos a los números. ACE tiene 400.000 usuarios menos. ¿Se acuerda con la reforma de la salud? Se dijo, vamos a sacar el usuario de ACE y lo vamos a pasar al FONASA. Y se fortalecieron los recursos. 400.000 usuarios menos tiene ACE. Además tiene 3 veces más presupuesto. Es decir, antes se invertía 300 pesos, hoy se invierte 900 pesos en cada usuario de ACE. Y seguimos con problemas. ¿Dónde está el problema? En los cirujanos, que además se juntan en el trabajo, trabajan horas, etcétera, están más horas de las debidas, o en quienes están administrando. Y entonces ahí vamos a la gestión corporativa que hoy hay en la salud, que se lo dijimos cuando votamos. Yo voté la venia de Beatriz Silva, pero el senador Solari dijo, cuando lo votó, no va a poder, cambie la forma de administración, la vamos a votar, tenemos un muy buen concepto, es una muy buena profesional, pero no va a poder. Entonces, ¿cuál es el planteo? Frente a la carencia de gestión enorme que hoy tiene el gobierno en la salud, que es enorme, el senador Heber hizo una interpelación que lo dejó al desnudo, lo que es el desastre, que es la administración de la salud pública hoy en el Uruguay. Frente a eso, ¿qué es lo que dicen? La culpa es de los cirujanos, porque están reclamando hace 3 años lo que tienen que hacer. Usted, si fuera presidente, digamos, le daría los recursos que en este momento están reclamando. No, los recursos los tienen. Por eso claro que se lo daría. Los recursos los tiene ACE. Lo que está mal es mal administrada. Hay un problema de gestión enorme. El gran problema es la gestión, es lo que está haciendo. Es decir, lo increíble de esto es igual que en la seguridad y pasa en la salud, pasa en la educación. Los recursos están. Lo que es una pésima administración, porque si usted tiene los recursos y el servicio está cada vez peor, ¿de quién es la culpa? Bueno, tuvo en algún momento, y luego quedó como desvirtuada, una mirada economicista respecto al tema de la vacuna. El senador Solari, de su grupo político, ha puesto énfasis en la necesidad de que esto debe tener un plazo y una vacunación dispuesta ya por el Ministerio de Salud. Sí, ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado hizo un informe el senador Solari y él además dijo que la vacuna puede costar entre 7 y 8 veces menos de lo que está diciendo el Ministerio y presentó un aditivo en la rendición de cuentas para financiarlo y para que lo den. Esto es una barbaridad porque ahora el gobierno ha aceptado que tiene que dar la vacuna, lo ha aceptado. Entre otro motivo porque salió finalmente el doctor Tabaré Vázquez a decir la oposición tiene razón, hay que dar la vacuna sí o sí, de eso no hay ninguna duda. Y entonces el Ministerio acepta pero no fija plazo. Y esto es un problema enorme porque se da a determinada edad. Cuanto más demora, pasa una generación que no va a tener esa inmunidad, que sabemos que no es absoluta, pero es en el 75% de los casos efectiva. No obligatoria, Pedro. Yo no obligatoria, pero sí efectiva. Pero yo le digo a usted, si una madre que tiene una hija de 11, 12 años y le dice el Ministerio de Salud Pública le va a dar gratuitamente esta vacuna que en un 75% va a prevenir el cáncer, ¿usted no la lleva? ¿Sabe qué me dijo Marita? Usted que es, bueno, que tengo el honor de que sigue las entrevistas de la mañana, escuchaba el otro día a la ex ministra de Salud Pública, dijo que si ella tenía una nieta no le daba la vacuna. Está bien, pero yo sigo al doctor Solari. Y sigo, bueno, salió un informe de la Comunidad Económica Europea el otro día, con todo respeto hacia la doctora Muñoz, que ella mismo se negaba, usted recuerda, cuando ella era ministra de Salud Pública, se negaba a dar la vacuna, a autorizar la vacuna. ¿Y sabe por qué se negaba? Por falta de evidencia científica, me dijo acá. No, se negaba porque ella dijo, vaya a los archivos, googleela, yo la googleo, y ella se negaba porque decía que no tenía el dinero para dársela a todos los uruguayos. Porque no se le podía asegurar a todos, que si la habilitaba solamente se la iba a dar quien tenía plata. ¿Sabe qué pasó? Quien tenía plata se tomaba el buquebús y se le iba a dar a Buenos Aires. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer una ministra de Salud Pública, un ministro de Salud Pública, es no negarla que se la dé el que se la puede pagar. Tiene que lograr que el ministerio se la dé gratis a quien no se la puede pagar. Eso es política social en serio, política de salud en serio. Bueno, también advertía allí de la presión de los laboratorios muchas veces, ¿no? Esos grupos empresariales complicados. De vuelta es ese concepto del conflicto.
siempre la culpa la tiene el otro y levantemos una bandera contra el otro. Ese es el error. La culpa de los laboratorios, de las multinacionales, de Bush, del Fondo Monetario, del imperialismo y no sé cuántas cosas. Después llegan al gobierno y se abrazan con todos, ¿no? Con los laboratorios, con Bush y con todo. Pero siempre es echar la culpa al otro y no solucionar el problema. Es ese yo no fui que nos están presentando todos los días. Hay que atacar el problema y no echarle la culpa a otro. ¿Por qué no se abrazaron con el gobierno para reclamar la urgente renuncia de Silva Alfredo Enace, cuando se instala en los dos lados del mostrador y hay legisladores oficialistas que dicen que es una situación absolutamente insostenible? Hace 2 años que estamos diciendo que este sistema es muy malo. Acá hay un problema con la Constitución y la ley. Cuando uno puede, y en eso nosotros somos muy respetuosos de la Constitución y la ley. La Constitución dice que solamente se pueden remover los directores de estas instituciones por ineptitud, omisión o delito o actos que vayan contra el buen nombre de la institución. Entonces lo que hay que hacer para removerlo, y para eso el Frente Amplio cuenta con nuestros votos, es cambiar la ley que puso al representante de los gremios con voz y voto en estos organismos, porque es una cosa increíble que lo que pasó, que el representante de los gremios está integrando el directorio, vino una manifestación en contra de él mismo, salió y se fue a manifestar contra él. Bueno, lo dice, sí, lo dice el oficialismo y uno a veces sí, no comprende cómo no hay una figura que determine ya una remoción. Bienvenidos a nuestra posición. Pedro, bueno, vamos salpicando de temas esta entrevista porque también respecto a nombres, a cargos y a renuncias, ustedes han abierto una carta de crédito sobre Neto al frente del Codicen de la ANEP. No, nosotros vamos a ver qué es lo que va a hacer y cuál va a ser su propuesta. Va a venir la venia esta En semana principio, al Senado. ¿no les convence el cambio de autoridades? ¿Lo reclamaban así? Sí, a ver, reclamaban la renuncia. Hay un tema más de fondo en esto, lo mismo que nace, lo mismo que en la Intendencia de Montevideo. Es el modelo por el cual se gestiona, se toman las decisiones. La educación tiene un modelo corporativista, gremial, de manejo. O en el Codicen son 5 miembros, de esos 5 miembros, 2 son representantes gremiales y obviamente que los representantes gremiales en primer lugar piensan en el interés de aquellos que representan, no en el interés de toda la sociedad. Entonces obviamente que ahí hay un manejo quizás desde el punto de vista de una parte de la sociedad y no de toda la sociedad como creemos que tiene que ser. Incluso en el caso del Codicen, para tomar determinadas decisiones se necesitan 4 votos. Y al tener 2 en 5, no se llegan a los 4 y una suerte de derecho de veto sobre determinadas situaciones. Entonces, obviamente que el problema es las personas o el problema es el sistema que trajo la ley de 2008 de Tabaré Vázquez. Es el sistema que trajo la ley del 2008 de Tabaré Vázquez. O sea que nada importa en todo caso el cambio de autoridades que ustedes también asumían y reclamaban. Sí, que hay que cambiarlo, no tengo ninguna duda. La señora Castro públicamente contradecía lo que se disponía por ley, o sea que cuando iba al Parlamento así lo decía. El señor Giovanni trataba de navegar entre 2 aguas, entre lo que tenía que hacer y las presiones y no pudo concretar. Tuvo un grave problema de gestión. Pero nosotros ahora estamos analizando muy a fondo la gestión de Neto en la UTU para ver si esa gestión es realmente lo que se dicen que se fue. Y allí, por ejemplo, podrían fijar una postura cuando se llegue el momento de votar la venia. Claro, todavía no lo tenemos. Le hemos pedido a nuestros asesores que analicen lo que es repetición en la UTU durante estos últimos años, lo que es cantidad de alumnos en la UTU en estos años, lo que es los bachilleratos tecnológicos, cómo han funcionado, es decir, una cantidad de cosas. Si esos números no cierran, no se vota la venia. Nosotros no la vamos a votar si no cierran. Si cierran, sí. Pero es lo mismo que Beatriz Silva Enace. Se pueden cambiar los nombres, pero si no cambiamos el enfoque, la actitud, la orientación, vamos a seguir igual. El presidente, la senadora Topolansky y el propio Seoane aquí coincidieron en que de pronto es un buen camino suprimir la ANEP. No, suprimirla no. Ahí tienen una confusión muy grave. Una cosa es la gestión administrativa, que hay que descentralizarla. Y otro lo político. No, y otra cosa es la orientación general de la educación, los planes, los programas, político, digamos, etcétera. También. Bueno, la política de educación. La política educativa, disculpe que estamos hablando de lo mismo. Es decir, la directora del liceo, Baltasar Brum, tiene que tener autonomía para poder administrar las reformas del liceo. ¿No? Se rompe un vidrio, tiene que hacer una obra, etcétera. No tiene que hacer un oficio para que venga a Montevideo para que se autoricen, porque cuando pasa eso ya pasó mucho tiempo. Tiene que tener
determinada autonomía para determinadas cosas que tienen que ser solamente localmente, pero en la gran orientación, la gran orientación educativa es una educación nacional. Los grandes lineamientos de lo que es planificación, etcétera, a nivel nacional. Lo que tiene el presidente y la senadora Topolanqui, que están confundiendo gestión administrativa con orientación política general, y ahí es donde está donde está el error que cometen. ¿Pretenden volver a la escuela ballista, digamos? No, ballista, esto de ballista no tiene nada. No, pretenden ustedes, digo, como partido. Nosotros sí, no este gobierno. Mire, nosotros hemos estado repasando mucho lo que se hizo, y yo creo que en cada momento se hicieron cosas muy importantes. Usted mira a José Pedro y Jacobo Varela en 1875 con la escuela pública, fue formidable. Sí. Enriqueta Comte Riquet con el primer jardín de infantes de América, tremendo. Pedro Figari con la Escuela de Artes y Oficios, la UTU. José Enrique Rodó y José Valle Ordóñez con los liceos departamentales. Grompone con el IPA. El mismo Pibel Devoto con la democratización de la educación. Va a llegar a Rama. Va a llegar a Rama en el 96. Claro. Y le agrego algo más, le agrego hasta cuando se retoma ahora el concepto de las escuelas de tiempo completo. Yo creo que en este gobierno ahí firmamos un acuerdo, el acuerdo educativo, donde hay un concepto de las escuelas de tiempo completo lo vuelven a aceptar. ¿Que se está cumpliendo? Bueno, se está haciendo el esfuerzo, no al ritmo que nosotros queremos, pero se está tratando de recuperar lo que pasó en el periodo de Tabaré Vázquez. Usted sabe que cuando fue Ehrlich a la interpelación en agosto en el Senado, nos trajo un documento que yo le decía, salí para afuera y a los asesores le decía, che, miren esto porque para mí es raro que nos lo presente el gobierno. Y nos estaba presentando unos cuadros donde se hablaba del retroceso de la educación, se había el retroceso de la educación durante el gobierno de Tabaré Vázquez. El aumento de la deserción durante el gobierno de Tabaré Vázquez es enorme, la deserción intermitente, y estaban las gráficas ahí. El deterioro en el ritmo de construcción de escuelas de tiempo completo. Se construyeron menos escuelas de tiempo completo durante el gobierno de Tabaré Vázquez que durante el gobierno de Jorge Valle. Ni que hablar que la cuarta parte de la del gobierno de Sanguinetti. Esos son números fríos que estaban ahí en ese documento que nos trajo el propio Ehrlich. Ahora, hubo un salto cualitativo, puede decirse, desde la administración Vázquez con respecto a la incorporación del Plan Ceibal, la democratización de la tecnología, por ejemplo. Eso fue una prioridad, porque uno a veces tiene que establecer 2 o 3 cuestiones estratégicas. No, ni que hablar. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el salto en lo que es podrán discutir, algunos la critican o no, el tema de la ceibalita, pero es un acceso a tecnología que es muy importante. Ojo, también ya se venía aplicando desde la época de Rama un programa distinto, que era equipamiento de computadoras en los locales. Los laboratorios. Los laboratorios, es decir, que estén locales. Lo cual es una cuestión de que si yo te doy la computadora para que te la lleves a tu casa, o la usás cuando venís a la escuela con el mismo acceso, bajo el control de la prof maestra, etcétera. Pero ya estaba, fue muy bueno. Pero eso no puede quitar lo otro, porque el problema es, tienen la ceibalita, pero no tienen escuela, o no tienen horas de escuela. Hay otro dato que nos presentó muy preocupante, Daniel, que la gente no le está prestando atención, en especial las autoridades, que es los pocos egresados que hay de maestros y profesores hoy en día. Pero ha bajado enormemente. Y si no hay profesores y maestros, no va a haber educación en el futuro. Y eso es uno de los temas quizás más graves que la gente no está hablando hoy. Ahí Rama había traído el programa de los CERPs, los Centros Regionales de Profesores, que creemos que era muy importante. Ahí hay que meterle también mucho y no se le está prestando atención. Bueno, es un capítulo que efectivamente merece más atención. Le decía hoy lo del vallismo, porque ahora Proa pretende, dice, aglutinar al vallismo en un sector del Partido Colorado para confrontar su ideología. Y respondió el diputado Amado, Fernando Amado, no sé cómo harán, es imposible, es una misión imposible, porque hay vallistas en Vamos Uruguay. No, yo creo que en el partido, lo decía hace un tiempo, me tocó presentar un libro de Grompone, Ideología Vallista, ahí en el Ateneo. Y yo así empecé. Oye, Valle Ordóñez decía que no se podía ser vallista sin ser colorado, decía José Valle Ordóñez. Y yo, obviamente no le quiero enmendar la plana a Valle Ordóñez, pero digo, no se puede ser vallista sin ser colorado, no se puede ser colorado sin ser vallista hoy. Porque le digo una razón
del artillero. El artículo primero de la Carta Orgánica del Partido Colorado, es decir, el documento que nos rige a nosotros los colorados, dice: el Partido Colorado es la colectividad política fundada por Fructuoso Rivera, asentada en la gesta heroica de la defensa de Montevideo y en los principios de justicia social de Valle de Ordóñez. Entonces, si nosotros estamos en una institución que está definida como fundada por Rivera, la gesta heroica de la defensa de Montevideo, Garibaldi, Joaquín Suárez, la honradez y los principios de justicia social de Valle de Ordóñez, en definitiva, todos somos colorados y vallistas. Eso no hay, Así que no hay misión vuelta. imposible pretender aglutinar al vallismo solo en un sector. No, pero aparte esto no es como un jabón de tocador. No es una cuestión de que uno va a comprar a la góndola y dice: uy, el que lava más o el que lava menos o el más blanco o todas esas cosas que dice la publicidad. Ballista más ballista. En definitiva, uno que hace, compra el jabón y la doña cuando lava ve si realmente tiene buenas condiciones y propiedades. Y esto es lo mismo, hay que ver las propuestas. Y las propuestas siempre, si estamos dentro de una colectividad fundada por Rivera, asentada en los principios de Suárez y en la justicia social de Valle de Ordóñez, siempre va a estar impregnada. Bueno, dos temas finales a cuenta de desarrollarlos más adelante con más tiempo, naturalmente. La señora diputada Marta Montaner, secretaria general del Partido Colorado, ha advertido sobre la presencia creciente de inversores extranjeros muy poderosos que van como replegando a los sectores vulnerables de la campaña. Sí, lo que ella llama la nueva ruralidad. Exactamente. Y yo lo dije el otro día a la salida del discurso del ministro en el Prado, que reitero, el discurso del presidente de la Asociación Rural y del ministro de Ganadería, Tabaraguerre, me parecieron muy buenos los dos, muy serios. Pero el del ministro apenas tocó el tema de los pequeños y medianos productores. Y ese es un tema que hoy nos tiene que estar alertando a muchos. Y le digo por qué. Porque el pequeño y mediano productor, obviamente que tiene un costo por la escala de su parcela o de su campo, o porque arrienda, etc., que no accede a la misma tecnología y al mismo capital que la gran empresa. Entonces hoy vemos grandes pools de siembra, principalmente de Argentina, que vienen y plantan miles de hectáreas. Vemos a las grandes empresas forestales que obviamente que ocupan miles de hectáreas. Vemos hoy a la industria frigorífica también avanzando bastante sobre el tema, ocupando miles de hectáreas. ¿Por qué es eso? Porque la escala les da un acceso a precios, a tecnología, a capital, que el pequeño y mediano productor no tiene acceso a eso. Entonces, obviamente que cuando va a vender 10 vacas, 15 vacas, le cobran toda la comisión el intermediario en la feria. En cambio, cuando el gran productor vende, puede pelear la comisión. Entonces, obviamente que lo que uno necesita es dar respuesta a eso. ¿Cuál es la respuesta? Porque no solamente hay que plantear el problema. Sobre todo creo que son los fenómenos asociativos, las cooperativas y también, y ese es el reclamo de Marta, que me parece que es muy sensato, atender esa realidad. Porque la gran empresa, para sacar su producción, invierte en un camino, en la caminería, pero el pequeño productor no puede. Claro, ahora... Y entonces ahí es donde tiene que estar el Estado, dándole el acceso a la tecnología y dándole las mismas facilidades, porque después a las grandes empresas le dan beneficios tributarios, no pagan una cantidad de impuestos y el pequeño sigue luchándola. Claro, Pedro, pero usted allá en Durazno, por ejemplo, si tiene un campo lindero y ve que le sirve para expandir su producción, que es estratégico, que es una salida, por ejemplo, al camino, ¿no le ofrece al pequeño productor que le venda el campo? Sí, pero justamente lo que hay que hacer es darle al pequeño productor las herramientas de rentabilidad para que pueda seguir viviendo en el campo. Comprarle el campo, es la mejor herramienta. No, eso es lo que dice usted, pero no es así. Hoy está pasando una cosa muy interesante además. Antes, cuando el campo valía poco, era mejor invertir comprando el campo al vecino. Sí. Hoy, como el campo cuesta mucho más, ya es muy caro comprar el campo, entonces el tema es invertir hacia adentro. Pero lo tantea. Igual. No, estoy de acuerdo, pero más a favor mío. Yo creo que tenemos que darle las herramientas para que ese pequeño o mediano productor, a partir de fenómenos asociativos que le permiten bajar los costos y acceder a tecnología, a partir de eso pueda sacar una rentabilidad que le diga: che, yo no le vendo porque quiero seguir viviendo del campo, quiero seguir viviendo de mi Uruguay. El cooperativismo rural. Bueno, es de 1940. Es cierto. En realidad, le digo más, el primer fenómeno cumplió hace un mes 100 años, que fue a partir de la ley del crédito rural del Banco República, que a su vez traía la posibilidad de que se unieran los productores para acceder a los créditos. Bueno, hay que volver a eso. Prométame responder en un minuto un tema que da para mucho más, porque además va a estar en la campaña, en fin. Soy larguero. Bono me dice, si bajamos la imputabilidad, van a seguir reclutando chiquilines más de más corta edad. Es más, me dijo,
están hoy entrenando a niños. Bandas narcotraficantes en Uruguay están entrenando a gurises, chicos. Claro, el problema es que uno le dice a Bonomi esto, ¿no? Está muy bien, Bonomi. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que los de 16 y 17 sigan matando? Porque Bonomi dice, fíjese el razonamiento de Bonomi, no sancionamos a los de 16 y 17 porque si los sancionamos van a empezar a hacerlo los de 15 y 14. Entonces, mientras tanto, dejamos que los 16 y 17 sigan matando. No, pero Bonomi. los 16 ya tienen su código para ser sancionados. No, señor. Los de 16 tienen el código del menor, Sí. que en realidad, a ver, usted lo sabe mejor que yo, Daniel, a los 6 meses están afuera. Esa es la realidad. Y a veces antes de eso, ¿no? Algunos han matado y han salido al poco tiempo. ¿Y fortalecer las penas, como lo propone el fiscal, por ejemplo? Bueno, pero en definitiva llegamos al mismo camino. Porque en definitiva, al bajar la edad de imputabilidad y aplicar el Código Penal de mayores a los 16 años, estamos justamente haciendo eso. Las penas son mayores, están aumentando. Que en definitiva, le paso el último aviso. Sí. Finalmente, el Frente Amplio, a regañadientes, ha aceptado que en determinados casos hay que agravar las penas. Se lo dijimos la semana pasada, cuando en el Senado nos presentaron el proyecto de ley, que en realidad era el proyecto de ley de Gustavo Cersósimo, pero lo hicieron como de ellos, agravando las penas para los narcotraficantes, ¿no? ¿Votar a los 16? Voto sí, ni que hablar. Pero eso no lo digo yo, hace 1 año y medio que se resolvió en la convención del Partido Colorado. Sí, eso ya está resuelto. Lo que pasa es que ahora parecería ser que es una novedad, algo que ya dijimos hace 1 año y medio, pero le paso un aviso. Si tienen capacidad para elegir al presidente de la República, no tienen capacidad para darse cuenta que cuando agarran un revólver le pegan un balazo a otro, están matándolo. No, es decir, pueden votar y no son responsables. Esa es la incongruencia de la senadora Topolansky, enorme, ¿no? Senador, ha sido muy amable como siempre. Gracias a usted. El señor senador Pedro Bordaberry. Seguimos adelante en Telebuendía, el noticiero matinal de Uruguay, recibiendo con gran gusto al señor senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pedro? Buen día, Daniel. Gracias por invitarme. Bueno, recién veía una foto publicada por Bordaberry en su cuenta de Twitter en la preparativa, donde está todo el equipo, parte del equipo en realidad. Hay otra gente por otros lugares, activo en las redes sociales. ¿En qué quedó su idea de generar un debate y legislación sobre Twitter, Pedro? Hay 2 proyectos de ley. Sí. Uno es el de neutralidad en la red, que está en la comisión respectiva. Lo que nos dijo el ministro cuando vino a la comisión es que pensaban incluirlo en esta ley sobre comunicaciones. Yo creo que es importante porque el principio es la libertad, es garantizar la neutralidad en la red. Significa que el acceso suyo es el mismo que el mío, el mismo que el presidente de los Estados Unidos. Es decir, garantizar a todo el mundo esto que tiene Italia. Usted sabe que Artigas, cuando manda a Dámaso Larrañaga a Montevideo en 1815, y Larrañaga llega acá, el Cabildo de Montevideo le dice a Larrañaga que van a sacar un diario, el Periódico Oriental, y le piden a Larrañaga que haga de censor previo a lo que se va a publicar. Y Larrañaga afila a los principios de Artigas, que bueno, venía de los padres de la Revolución Norteamericana, ¿no? Les dice, los pueblos de la provincia oriental están en tren de no admitir censores, yo no voy a ser censor ni admito que los haya, y se niega. Eso después va lo toma Yauri, la Constitución de 1830, lo incluye en el 28, y después en el caso nuestro, Rivera, es realmente increíble las cosas que hace. En 1832, Rosas le manda una carta pidiéndole que impida que lo critiquen en los diarios de manejarnos, ¿no? Si aparece un perfil falso y empieza a insultar, a hacer una cantidad de cosas, uno sabe que puede, obviamente, las herramientas que tiene para no seguir con él, ¿no? Claro, sabe que ayer me preguntaban varios, ¿no? Dice, Pedro bloquea, apenas uno disiente, aún con fundamentos, con argumentos y con respeto, Pedro te bloquea enseguida. No, yo tengo una política, como tengo una política, supongo que el canal de televisión y los diarios. Con respeto, ningún problema. Por lo general, cuando alguien no se identifica, que es un perfil con un seudónimo claramente no está identificado, e insulta o baja el nivel de la discusión a determinado terreno, yo creo que no vale la pena seguir con él. Pero creo que es el derecho que tiene cada uno de hacerlo, ¿no? No ha bloqueado a nadie, que le ha respondido a sus propuestas con respeto y que... Internet, que es la libertad para que todo el mundo circule por ello. Así que esperemos que venga. El proyecto está presentado, creo que es muy completo. Y el segundo proyecto de ley refiere a lo que es el derecho de respuesta, es decir, llevar a
a las redes sociales lo que ya existe para los diarios. Claro. Y obviamente que hay que tener ese derecho de respuesta aplicable también a las redes sociales. Bueno, están asomando muchos perfiles falsos. ¿Advierte allí Sí. un factor de riesgo, un flanco débil de la red? Es el peligro de la libertad. Pero yo creo que cada uno los puede manejar eso. Yo prefiero correr ese riesgo a que haya limitación. Por eso también el segundo proyecto de ley se llama prohibición de censura en Internet. La libertad ante todo, me parece que es lo más importante. Pero también la propia red nos da a nosotros las herramientas como para... Que se identifica claramente. Pero por favor, ni que hablar. Yo creo que ahí, en definitiva, lo primero es que se identifique si es que va a debatir. A debatir. No, pero tampoco, yo también debato con un seudónimo, con alguien que no se identifica, no hay problema, pero si no se identifica y si empieza diciendo cualquier guarangada, obviamente que no, yo tengo el derecho, creo que como cualquiera que está en las redes, decir, no, che, mira, contigo no discuto porque no guardás el respeto mínimo que tenés que guardar, ¿no? Correcto. Bueno, legislando aún con el tronco fundamental de la libertad, implica regular. Usted en algún momento se manifestó contrario al concepto de regulación. Yo creo que hay que ir al artículo 29 de la Constitución, que la verdad es una cosa, es espectacular. La Constitución, ese artículo fue hecho por el Yauri en el año 1828, fue introducido, una cosa formidable, es muy de tronco artiguista.